entrar ahí a la aplicación. Tuvimos ahí un defecto de transmisión hace ratito, pero bueno, nos volvimos a conectar en este momento. Espero que puedas volver a poder enlazarte a este el tema que se llama Viviendo en las Promesas Divinas, ¿sí? Al parecer hace ratito tuve que desconectarlo porque estaba batallando para conectarse, pero bueno, volvemos una vez más a hacer este gran intento de permanecer en esta conexión. Y si estás ahí cerca, bueno, ¿por qué no mandas un fuerte saludo? Bueno, el tema de hoy se trata de cómo vivir en las promesas divinas. Estamos enfrentando una gran situación el día de hoy, donde muchos están atemorizados por su propio bien, por su vida, y básicamente se encuentran en un punto donde sienten que si no hacen lo que se está pidiendo, sus vidas pueden estar en un cierto riesgo. Pero déjame decirte una cosa, hoy en día, más que nunca, este momento es donde nosotros demostramos quiénes somos verdaderamente en nuestra fe y cómo estamos parados realmente en lo que aprendimos durante tantos años, aquellos que son principiantes en las cosas del Señor, bueno, pues obviamente están nutriéndose con la palabra para poder hablarla en sus vidas. Ahora es importante comprender que ante todo lo que está sucediendo hoy en día, como es este virus, esta pandemia, muchos han decidido atemorizarse, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces es importante que cada uno de nosotros podamos comprender que para que las promesas divinas puedan de alguna manera manifestarse en nuestras vidas, tenemos que pasar por zonas de riesgo, ¿sí? Saludos una vez más a hermana Tamara Guevara, al hermano Abel, hermana Lisbeth Ramírez, también se les extraña, y en Albuquerque, un abrazo. Bueno, pues ya estamos aquí conectados una vez más, y feliz saludo, gracias, también les amo en el amor del Señor. Y bueno, aquí estamos hablando de un tema de suma importancia que se llama Viviendo en las Promesas Divinas, ¿ok? Entonces, vemos una situación que ha arrasado tanto el pensamiento como las ideas que pareciera ser que estaban bien fundamentadas en los corazones. Muchos aún creyentes, ¿verdad?, decidieron de alguna manera llenar su mente de tanta información al grado que la palabra de Dios pudo haber quedado excluida. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, te voy a decir una cosa muy importante, y es algo que yo quiero compartir de mí el día de hoy. Por más de 30 años yo tengo una carrera profesional de deporte, donde yo esa carrera la he dedicado en momentos donde he tenido que trabajar, he tenido que dedicarme, he tenido que tener alumnos. Y esa carrera, antes de que yo la adquiriera, me costó mucho trabajo, mucho esfuerzo. Asistí a muchas competencias, asistí a muchos torneos, fui patrocinado por empresas para ir a representar el estado de Chihuahua, representar en alguna manera no profesional, sino de una manera, de alguna manera en cuestión de estado que yo representaba en ese tiempo Chihuahua, y llegué a ir a Forward, a Austin, entre otros lugares, que se me dio la oportunidad, gracias a Dios. Y en cada una de esas competencias, te voy a ser sincero, había miedo en mi corazón, había miedo de perder, había miedo de que algo me pasara, pero se me enseñó un principio muy importante en aquellos años. Se me enseñó de que si yo estaba aprendiendo algo, no tenía por qué tener miedo, y no tenía por qué tener miedo de que me pasara algo malo si me estaba entrenando de manera efectiva.
Entonces, básicamente no es de que yo compare, pero creo que la disciplina de mi deporte me condujo a Dios. Fui de la manera en que yo encontré a Dios a través de una disciplina que de alguna manera me forjó el carácter y la disciplina personal y moral en mi propia vida. Y por eso estoy tan agradecido con el Señor por tantas cosas que Él me ha permitido vivir hasta el día de hoy. Cuando yo al fin le entregué mi vida al Señor en aquellos años, yo decidí tener la fe y la certeza de que todo lo que estaba escrito en la Biblia debía de cobrar vida para mí. Y en este caso yo vengo hablando de un tema que es viviendo en las promesas divinas. La Biblia no es un libro natural escrito por alguien que se le ocurrió escribirlo y simplemente así fue nada más, ¿sí? La Biblia fue escrito por más de 2000 autores y ninguno de ellos se contradice. Entonces, el autor principal de las Escrituras es el Espíritu Santo, es un espíritu divino que ha declarado sus promesas y ha permitido que sean escritas en tinta para que cada uno de nosotros disfrutarlas. Si tú estás ahí en tu lugar, yo quiero que digas conmigo fuertemente, disfrutar de las promesas que Dios dejó para nosotros. Lamentablemente muchas de las veces la Biblia la leemos y la leemos solo como un periódico, pero no nos damos cuenta de que todo lo que está escrito en la Biblia tiene el potencial o el gran potencial de manifestarse por vía espiritual. Ok, hay una disculpa, la transmisión se está cortando un poco, pero bueno, vamos a tratar de seguir con este tema que es de suma importancia, viviendo en las promesas divinas del Señor para nuestras vidas. Así es que ahorita me voy a traer esto para acá, un poquito más a mi cajita de internet para poder seguir con esta transmisión y de alguna manera poder seguir disfrutando con esta enseñanza que sé que va a ser de bendición para muchos de los que hoy tal vez quieren aprender algo nuevo y revelador para sus vidas. Entonces tuve que básicamente cambiarme de lugar para que ahora sí que la transmisión no se nos vuelva a cortar como lo estaba haciendo hace unos segundos, ¿okay? Y bueno, la Biblia nos es clara, cada promesa que nosotros vivimos en el Señor, pues obviamente la vivimos en el Espíritu, no lo vivimos por el hecho de ser buenas personas o de ser personas que básicamente que sentimos que no tenemos ningún defecto. Creo que todo ser humano tiene un defecto, ¿verdad? De hecho, el apóstol Santiago lo menciona, dice que cualquiera que dice o se declara que no tiene pecado en sí, el tal es mentiroso, ¿verdad? Entonces, básicamente, el único que puede provocar la perfección de nuestras vidas en el Espíritu es el Señor, ¿sí? Es el único que puede llevarnos a nosotros a la plenitud por medio del Espíritu. Y de esa misma manera, las promesas del Señor están establecidas para que yo las viva en vida, en carne propia, mediante la vía del Espíritu, que es la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces todos aquellos que hemos decidido creer en una promesa como la segunda venida del Señor, es una promesa establecida para aquellos que hemos decidido vivir en el Espíritu, ¿ok? Entonces todas esas promesas básicamente son manifiestas a los hijos de Dios que mediante la fe aceptaron a Jesús, no solo mediante una oración, porque el plan de salvación fue una esencia de fe que se manifestó en el Espíritu para todos los que creen. Entonces, aquellos que no deciden creer que Jesús vino en vida y que puede ahora sí que restaurarlos de su vida pasada,
y llevarlos a un nuevo tiempo en el Señor, pues básicamente son personas que se van a perder la bendición de estar bajo la bendición del Todopoderoso. Ahora fíjate bien lo que dice el Salmo 91. El Salmo capítulo 91, un capítulo tan conocido, pero que obviamente se manifiesta en nuestras vidas por vía del Espíritu, no por vía de la carne. Entonces, si el Salmo 91 es un decreto personal, tanto para mí como para las personas que me rodean o las personas que me importan, entonces yo tengo que aprender a hacer esa declaración y no solo a leerla, nomás así por leerla. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Significa que el Salmo 91 nos traslada la bendición de vivir en lo sobrenatural a una confianza plena de que no me va a faltar nada, de que mi vida económica va a estar protegida por Dios, de que mi vida material va a estar protegida por Dios por vía espiritual. Entonces, el hecho de declarar el Salmo 91 no solamente o simplemente es una declaración que simplemente me deja a raíz, a un punto fijo, decir, bueno, pues aquí dice la Biblia, vamos a declararlo, vamos a leerlo y vamos a decirlo en voz alta, porque por años en la iglesia se han leído los salmos, pero la verdad es, se ha creído lo que está escrito aquí, al grado que si tu vida está en un momento de riesgo, el Salmo 91 tiene el potencial y el poder de protegerte. ¿Lo crees a ese nivel? Porque si no lo crees a ese nivel, es una simple lectura. Y cualquiera puede hacer una lectura bíblica, pero no cualquiera puede vivir bajo la bendición de una promesa divina que fue escrita por vía del Espíritu. Entonces, cuando yo leo el Salmo 91 y me está diciendo que en él debo de confiar, significa que mi vida debe de estar marcada por una confianza total de que no me va a faltar nada. Y si hay temor, porque fíjate, escucha bien, el Salmo 91 se anula cuando hay miedo en el corazón, cuando hay temor a lo que se dice en las noticias, a lo que escuchas en los periódicos, en las redes sociales. Mira, te voy a ser sincero, yo no estoy en contra de todo lo que se está escuchando. Creo que muchas de las cosas tienen muchas bases para tener que vivir ciertas precauciones en nuestras vidas. Pero cuando se vive bajo una esencia de miedo, aún la esencia de morir, ay, no voy a salir o voy a estar encerrado en mi casa porque me da miedo que me vaya a contagiar. Entonces el Salmo 91 se anula en tu propia vida porque está en influencia de miedo y temor. Ahora, ojo con esto, En los tiempos de la iglesia primitiva, los avivamientos más poderosos se desataban en tiempos de riesgo, en tiempos de terremotos, en tiempos de guerra. En el tiempo que se desató el tiempo de Pentecostés, el mundo estaba bajo el dominio del imperio romano, un imperio básicamente forzado, que no podías ir caminando por la calle porque los romanos hacían que cargaras ahora sí que sus trabajos, si andaban cargando ladrillos o iban con una carreta llena de arena y tú ibas caminando por la calle, te forzaban a que lo hicieras, y si no lo hacías, tu vida en ese momento se ponía en riesgo. ¿Y qué era el riesgo? Te daban latigazos o te golpeaban por desobedecer una orden romana. Mas sin embargo, los hebreos de aquellos tiempos tenían que salir. Ahora, cuando el cristianismo se levantó en la iglesia primitiva, la vida estuvo en el riesgo más rotundo y horrible que tú te puedes imaginar. Aquí ya estaba de por medio tu vida. Sacaban a los niños de las escuelas
por tan solo el hecho de creer que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Sí? Pero aún así los creyentes decidieron llevar el evangelio a las calles, decidieron reunirse a escondidas, porque en ese tiempo no había internet. Sabes, yo te voy a ser sincero, yo estoy en contra de los cristianos que están viviendo una vida cómoda y que hoy en día se están reuniendo en redes sociales y que no están asistiendo a la iglesia. Esa no es una manifestación real de tu fe. Esa no es una manifestación real de tu fe. La manifestación real de tu fe es que en medio de todo esto, tú decidas ser un verdadero creyente, decidas ser un verdadero cristiano, vayas a la iglesia, te comprometas, sirvas al Señor, porque si no lo haces, realmente necesitas volver a leer las Escrituras. En la iglesia primitiva no había internet, no había nada de eso, no había carros, no había bicicletas. La gente se trasladaba a pie por kilómetros para llegar a una reunión bíblica, donde en ese tiempo solamente existían los evangelios. El primer libro que existió fue el libro de San Marcos, y aún así estaban en riesgo. Todos los días estaban en riesgo sus vidas por causa del evangelio. El apóstol Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, aun cuando Dios le prometió que él quedaría hasta que él volviera, y que fue una promesa que Dios le cumplió porque se reveló a él y escribió todo el libro de Apocalipsis, porque fue una revelación espiritual. ¿Sí? Ahora, al apóstol Juan lo aventaron en una olla de aceite hirviendo, su vida estaba en riesgo. Y ahí en ese momento, en medio del Coliseo, la gente creyó que Jesús era de Dios, se humillaron delante de Dios. Un cristiano que vive bajo temor, no vive bajo el poder de Dios, bajo miedo. ¿Miedo de qué? Esa es mi pregunta. ¿De qué tienes miedo? ¿De qué tiene miedo la gente? Te voy a ser sincero, a mí me molesta eso. Te voy a ser sincero, en todo el tiempo de esa cuarentena yo no cerré la congregación, no cerré la iglesia, nos reunimos en casas, tuvimos nuestras reuniones, no tuvimos temor, estuvimos declarando protección sobre nuestras vidas. ¿Y qué crees? La protección de Dios se manifestó. Saludos a hermano Abel e Ivette. Saludos y bendiciones allá en Santa Fe, mis hermanos. Todo está bien por acá. Estamos muy contentos, bendecidos, el ver salvación en estas tierras. Mucha gente ha entregado su vida a Jesús. Y creo que hoy más que nunca estamos viviendo las promesas de Dios en nuestras vidas. Amén. Y bueno, te voy a seguir leyendo lo que dice el Salmo 91, porque el Salmo 91 tiene un gran potencial sobre nuestras vidas si nosotros lo conectamos por vía espiritual, no solamente como leer una lectura, ¿sí? Cualquiera puede leer una lectura bíblica, pero el leer la palabra en una esencia espiritual, en una esencia del Espíritu, sabiendo que lo que yo estoy leyendo tiene el poder de volverse real. Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Ahí está. Esta peste destructora, dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. A ver, vamos a volverlo a leer. Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Increíblemente, ciudades donde las iglesias han cerrado por completo, eso no está. De veras,
yo no creo en ese evangelio, en un evangelio de terror, en un evangelio de miedo, en un evangelio donde todo lo creo, lo que dice las noticias, pero lo que dice Dios no lo creo. Es increíble. El mundo siempre, desde que el mundo fue creado, estuvo en riesgo. Desde la caída de Adán y Eva estuvo en riesgo de que Dios eliminara a su creación debido a que desobedecieron en el huerto del Edén. Cuando Caín mató a Abel, estuvo en riesgo. ¿Por qué? Porque básicamente dos hijos de los hijos de la promesa, uno de ellos asesinó al otro y terminó uno por un lado y el otro terminó muerto. Sucesivamente en los tiempos de los patriarcas, ¿verdad?, de Abraham, Isaac y Jacobo, la vida siempre estuvo en riesgo. Los egipcios predominaron en aquellos tiempos y no predominaban bajo palabras suaves, era bajo legisladores de opresión y de odio que querían destruir a todos los que no fueran como ellos. Y eliminaban a la gente a través de guerras. Pero vemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento también, que aquellos que estaban bajo temor se cegaban a ver lo que Dios había hecho en el pasado. Yo solo espero que el pueblo del Señor no se ciegue a que todo lo que está escrito en la palabra de Dios nos va a producir la protección que necesitamos para ir y extendernos y expandirnos al norte, al sur, al este y al oeste, sobre los 4 puntos cardinales. ¿Sabes? Yo creo y creo en el rapto. El problema es que muchas personas hoy en día están tan cómodas esperando la segunda venida del Señor que están con los brazos cruzados, encerrados en sus casas, sin querer hacer nada. Y eso sí está mal, porque si tú lo estás haciendo de esa manera, ¿a quién le estás creyendo? ¿Le estás creyendo a las noticias? Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando comenzó la violencia en Ciudad Juárez, había mucha sugestión en la gente acá en el sur. Nadie quería ir para Juárez. Nadie quería pasar del Paso a Juárez. Mucha sugestión. Yo recuerdo en aquellos años, como en el 2007, de aquí de Aguascalientes, decidí ir a visitar a mi familia allá. Y yo iba con la mente sugestionada por todas las noticias. Decían que Juárez era el primer lugar más violento del mundo. Y lo comparaban con Afganistán, donde estaba la guerra del Golfo. Entonces, tú llegabas a Juárez y estabas todo asustado. Pero ¿sabes qué era eso? Era sugestión, debido a que entretenemos más nuestra mente en lo que escuchamos en las noticias y hoy en día en las redes sociales que lo que Dios dice en cuanto a nuestra protección. Entonces yo quiero animarte el día de hoy. Cree, dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Crees o no crees lo que está escrito aquí? Te lo vuelvo a decir. ¿Crees o no crees en lo que está escrito en este lugar? Y mira lo que dice en el verso siguiente. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Dios mío, ¿sabes? Cuando fui a California a predicar y me subí al tren, lo primero que escuché es al Espíritu Santo que me dijo, regresa a México porque comienza una conspiración contra la fe. Yo creo que todo esto que se está diciendo, que pongas esto, que su sana distancia, creo yo que es una manipulación para que el ser humano, ¿sí?, esté bajo un asunto lineal de algo que viene. Es una preparación para algo que viene. Y vamos a verlo de manera bíblica. El ser humano
desde puntos de autoridad encima, siempre han querido tener poder sobre la humanidad y controlar. Ahora es importante comprender que aquí en la palabra de Dios, a ti y a mí como creyentes, nos traslada a una protección espiritual divina que una persona natural no la entiende, no la cree, la critica, la juzga. Es una persona que no tiene mentalidad de reino. Una persona que no tiene mentalidad de reino, con cualquier cosita se asusta. Con cualquier cosita se espanta. Pero una persona que vive con mentalidad de reino es una persona que ha trasladado la palabra, la creencia, la palabra a un estilo de vida, a una disciplina que lo forja para toda su vida. Y la gente que está a su alrededor, ¿qué hace? Mira el testimonio de esa persona para vivir conforme a lo que esa persona está viviendo. Mira lo que dice en el verso siguiente. Dice: no temerás de terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Fíjate, dice, no temerás. ¿Por qué los cristianos están todos atemorizados? ¿Por qué? ¿Por qué tanto miedo cuando ahorita el cristiano debe demostrar que Dios está manifiesto en su vida? Hace un par de semanas atrás, una persona que supuestamente dice que sus líderes le dijeron: ciérrense su casa, no salga, vamos a cerrar la congregación por completo, ¿sí? Yo no voy a salir para nada. Ah, sí, pero vas a los centros comerciales llenos. Te subes a un camión, a un autobús lleno. ¿Dónde está la sana distancia? ¿Dónde está? Esta es una manipulación. El pastor John MacArthur acaba de declarar desacato civil debido a que él se dio cuenta que esto era un ataque directo contra la fe. ¿Sí me estoy explicando? O sea, ya pasó la cuarentena y muchos cristianos cómodos detrás de su celular, sin ir a la iglesia, sin congregarse. ¿Qué testimonio le estás dando a tus vecinos, a la gente que escuchó el evangelio por medio de ti? ¿Qué testimonio le estás dando a esas personas? ¿Sabes lo que pasó con esa persona? Pasaron alrededor. Y una vecina que es católica le dijo: bueno, ¿y tú por qué no vas a tu iglesia? Dice: es que tengo que cuidar mi sana distancia y no quiero que me vaya a pasar nada. ¿Y sabes qué le dijo la persona católica? ¡Qué vergüenza! Le dijo: tú que me predicaste de un Dios de milagros, de un Dios que protege, de un Dios que bendice, entonces tu fe es una mentira, le dijo la católica. ¿Qué se está demostrando con un espíritu de miedo? Se está demostrando todo lo contrario. Mira, tarde que temprano el cuerpo va a estar bajo riesgo. Pero escúchame bien, si en este momento tú no te levantas en tu fe, si tú no te levantas a creer con una fe valiente y veraz de que Dios te va a proteger y que te va a guardar, y que ya es tiempo que empieces a ir a la iglesia, que empieces a asistir a una reunión en casa, deja de poner tanto pretexto. Si tienes miedo aún a morir, entonces, te voy a ser sincero, no has entregado tu vida al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es inevitable, tarde que temprano tendrá que suceder. Pero nosotros no vivimos bajo un principio natural, vivimos bajo un principio divino, un asunto del espíritu, de una cosa que se llama espíritu. No, pues que no dejan que se abran las reuniones, empieza a abrir reuniones en casas, empieza a reunir a la gente, empieza a predicar la palabra de Dios. ¿Qué habrían dicho los apóstoles que estaban en riesgo en tiempos primitivos?
¿Qué hubieran dicho al ver tanto temor en los cristianos de hoy en día, cristianos evangélicos, asustados, acobardados dentro de sus casas? Increíble, cobardía, eso es cobardía. Y fíjate lo que dice, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. ¿De qué te está hablando? 1000 y 10,000 avisos de miedo. Van a caer cosas a tu diestra, cerca de ti, a tus lados. Va a estar gente a tus lados aterrorizada, pero a ti no te llegará. ¿Y qué? Cuando tú te mantienes en el estado perfecto de fe, dice que tú serás la recompensa de los impíos. ¿Qué va a ver un impío el día de hoy si tú estás todo aterrorizado, asustado, que no quieres ni salir a la esquina de tu casa? Sabes, yo soy atleta de alto rendimiento. A veces salgo a correr 10, 20 kilómetros. Hago ejercicio hasta 3, 4 horas, entreno, tengo mi gimnasio aquí en la casa. Salgo en mi bicicleta alrededor de 40 kilómetros por las montañas. Aún en la cuarentena salí y, ¿sabes? Nunca estuve con miedo. Hace unos días atrás un atleta mandó un mensaje en una página de Facebook que tengo de ciclismo y dijo que la actividad física y el deporte lo que hacía el cuerpo inmune en contra de todo virus. Yo ya lo sabía eso. Me siento más fuerte que nunca. Siento que cuando el miedo invade, la gente se vuelve tan cerrada. ¿Sabes? ¿Qué es lo que te quisieron quitar con esto? Te quisieron quitar la vitamina B que produce el sol. Te quisieron asustar porque un cuerpo con miedo va a disminuir sus defensas. Entonces, muchas personas que se las pasaron encerrados y salieron, se contagiaron debido a su miedo, debido al temor que hubo en sus corazones. Y yo quiero animarte el día de hoy. Tú no fuiste creado ni viniste al Evangelio de Cristo para vivir bajo un espíritu de miedo, sino bajo una promesa divina que fue escrita para ti y para mí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Dónde está la fe en lo que está escrito? ¿Dónde está? ¿Sabes? Cuando empezó este asunto de la influenza, antes de que pasara lo de este virus, cochino virus, me acuerdo que me tocó ir a Zacatecas con otra persona y empezamos a sentir tan feo porque allá baja la temperatura, se pone muy helado, está a 1 hora y media de aquí a Aguascalientes. Fuimos a un evento profético. Cuando regresamos ya veníamos con síntomas de influenza. Entonces él llegó a su casa y se encerró casi por 3 semanas. Yo al día siguiente empecé a salir y le dije a la enfermedad: tú no tienes parte ni suerte en mi cuerpo, porque el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos vive dentro de mí y te rechazo en el nombre de Jesús. Yo sentí como ese espíritu de enfermedad salió de dentro de mí. Pero esto no sucede si estoy atemorizado. Esto no sucede si el miedo ha invadido mi fe y tengo más miedo que fe. Increíblemente, hoy en día no se demuestra lo mucho que hablo, sino lo mucho que hago. No se demuestra lo mucho que predico, lo mucho que hablo, sino creo en lo que estoy predicando. Recuerda que el Señor Jesús reprendió a los fariseos y a los escribas porque predicaban, mas no vivían lo que predicaban. Entonces,
El Señor Jesús los reprendió por la hipocresía de ellos. La hipocresía es no vivir algo que yo estoy de alguna manera enseñando, leyendo o predicando. Mi fe está fundamentada en las Escrituras. Yo no sé la tuya, pero mi fe está establecida en esta palabra, en este libro, en el libro de libros, que es la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado tienen espíritu y tienen vida. Significa que cada vez que yo declaro esta palabra, produce vida a mis huesos, a mis venas, a mi cuerpo. Por eso yo debo de mantener mi vida en constante obediencia a esta palabra tan hermosa. Amén. Y fíjate bien lo que dice más adelante: caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente veré la recompensa de los impíos. Y luego dice más adelante: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Increíble. Significa que Dios tiene que ser una habitación en mi cuerpo. Mi vida de oración, mi vida de adoración, mi vida al congregarse, el tener una fe activa, el mantenerme cuidándome a mí mismo en el Señor. Dice la palabra, 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. Entonces es importante que cada uno de nosotros comprendamos este principio tan importante de nuestras vidas en el Señor. Cada vez que algo o algún riesgo se enfrenta en nuestras vidas, si esta sociedad está diciendo todo lo contrario a la palabra, debo de ver lo que la palabra del Señor dice para mí. ¿Qué es lo que la palabra de Dios te está hablando el día de hoy? Ve conmigo al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1. Y vamos a ver una cosa bien importante aquí. Vamos a ver que en el libro de los Hechos había tantos asuntos en cuanto a riesgos que tenían que ver con persecución, tenían que ver con mortandad, tenían que ver con cosas que estaban arrasando la vida total, que básicamente nosotros nos encontramos en un asunto donde de alguna manera tenemos que darnos por enterados que aunque la vida esté en riesgo en nuestras vidas. Dilo conmigo: Dios está al cuidado mío. Amén. A ver, ¿de quién está el cuidado? Dilo fuerte: de mí. ¿Ok? Y sé que a algunos nos tocará, ¿verdad?, pagar un precio alto por el Evangelio. Créemelo, acabo de escuchar una palabra profética muy gruesa donde dice que va a llegar un momento donde ya no se van a permitir predicaciones en las redes sociales. Así es que si estás acostumbrado a subir predicaciones en redes sociales, desacostúmbrate, porque va a llegar un momento en que se van a cerrar las plataformas para que las predicaciones ya no se escuchen en redes sociales. Hoy en día están culpando el libro de Apocalipsis desde Roma, porque fue uno de los factores que produjo que mucha gente no obedeciera los decretos de las personas en autoridad, los que conspiraron contra la fe. Hoy en día está fuertemente mismo donde están planeando una nueva religión, y que posteriormente a esto, más o menos en este mes de septiembre, este mes que viene, agosto, septiembre, octubre, van a tener una reunión en Roma, donde básicamente quieren reunir a todas las religiones y eliminar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, pero está en puerta de la Biblia. Ahora, mi pregunta es: ¿cómo vas a reaccionar cuando quieran eliminar la palabra que a nosotros nos produce vida? Este hombre diabólico, este hombre papa, ¿sí?, que no es Dios, es un ser humano que dará cuentas a Dios de sus errores, ¿sí? Se está declarando el vicario de Cristo, se está declarando la persona más sabia e importante,
Y básicamente dijo que la Biblia tenía que ser eliminada porque era obsoleta. Fíjatelo bien lo que está diciendo. Va a llegar el momento donde no vas a poder tener una Biblia en tu casa. Y yo escuchaba esta palabra profética que decían que es muy importante que tengamos varias Biblias. Y yo te recomiendo, así como yo tengo varias Biblias escritas, tengo mi celular, en mi tablet, y tengas una Biblia bajo llave, porque va a llegar un momento en el que tener una Biblia va a ser ilegal. Va a ser ilegal y las van a decomisar. Y esto ya se había predicho desde antes. Ahora, con todo esto que está pasando, el asunto del tapabocas, es un asunto, velo de esta manera, es algo psicológico donde te quieren callar la boca y que hagas lo que se te está diciendo. ¿Sí? Cuando nosotros no creemos en la palabra, solemos creer en todo, menos en lo que Dios dice. Mira lo que dice en Hechos capítulo 8, verso 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto es básicamente una persecución, y tienes que verlo de esta manera. Si tú no mantienes tu fe al punto de demostrarla, tu fe será arrebatada por algo que vas a sentir que tu vida está en riesgo. Y esto declaró muchas cosas. Muchas personas que se decían que estoy bien, tremendo en el Señor, salieron corriendo. Oye, ni siquiera están para ver a otros cristianos porque cuida tu sana distancia, porque si no me vas a contagiar. ¿Qué está pasando en Ciudad Juárez? Iglesias cerradas. Ya dieron la orden de que abrieran las congregaciones, iglesias cerradas. Déjaselo eso a un inconverso, pero no a un cuerpo del Señor que básicamente ha predicado y ha enseñado la palabra por años. Por años ha enseñado que debemos de confiar en Dios, creer que Dios nos va a cuidar. Se ha predicado que la protección que dice el Salmo 91, a sus ángeles mandará cerca de mí. Se ha predicado de que Dios manda a los ángeles a protegernos de todo mal. Y ahora que el mal está aquí, ahora sí, muchos salen corriendo. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Es tiempo de pararnos en alto y creer que toda la protección que Dios nos va a dar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es para nosotros. El apóstol Juan, su vida estuvo en riesgo y Dios le prometió: tu vida no va a ser tocada, no vas a morir. Terminó en la isla de Patmos. Dios cumplió su promesa. Dios regresó en el Espíritu y el apóstol Juan lo vio y tuvo una revelación de las 7 iglesias. Lamentablemente, una de las 7 iglesias había perdido su primer amor. Y debemos de cuidar así, plenamente, de que no perdamos nuestro amor por Dios. Porque si lo estamos haciendo, debemos arrepentirnos. De veras, no se trata de cuánto predico, cuánto enseño, no se trata ni siquiera de cuánto oro o cuánto estoy buscando enseñanzas de intercesión o de profecía. Si mi fe no está fundamentada en lo que dice la palabra profética, la palabra más segura, todo lo que estoy aventando al aire son palabras. Porque esto requiere de una demostración de poder. Dice que para nosotros es poder de Dios, pero para los que se pierden es locura.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Fíjate bien lo que dice. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Nos dice algo muy interesante en cuanto a lo que el apóstol Pablo habla en cuanto a los tiempos que se están de alguna manera avecinando a la tierra y que de alguna manera nosotros tenemos que estar conscientes. Pero fíjate bien lo que dice 2 de Timoteo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles a que sean idóneos para enseñar también a otros. Verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Oye, muchos quieren vivir la vida cristiana light, relajada. No quiero que me pase nada. Quiero estar seguro, protegido. Dice que sufras penalidades como buen soldado de Jesucristo, que es una penalidad. Te van a penalizar por algo que probablemente piensan que no estás haciendo bien según un decreto humano, según un gobierno humano. Pero un soldado de Jesucristo que vive bajo estándares del Espíritu es una persona que se sujeta al lineamiento del Espíritu Santo sobre su vida y enseña a los suyos a hacerlo. Enseña a los tuyos. Si dejaste de congregarte, vuelve a congregarte. Vuelve a ir a la iglesia. Deja de estar viendo tantas noticias. Deja de estar viendo publicaciones que hablan en contra de pastores. Ya, eso es pérdida de tiempo, de veras, es pérdida de tiempo. Ahorita más que nunca tenemos que demostrar lo que somos en Cristo Jesús, cristianos radicales, cristianos verdaderos, que no tenemos miedo, que no tenemos temor, que Dios nos va a guardar, que Dios nos va a proteger. No permitas que el miedo sea algo que te domine. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Otra vez. La Biblia nos advirtió de tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos ya estaban desde el tiempo del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesucristo profetizó que en Jerusalén no quedaría piedra sobre piedra, en el año 70 después de Cristo vino el general Tito y destruyó el templo de Jerusalén por tercera ocasión, dejando a los judíos esparcidos y huyendo a otros lugares sin su templo. Desde ahí comenzó una revolución en contra del pueblo hebreo. Sin embargo, los tiempos peligrosos no eran solo esos, las guerras. Eran tiempos peligrosos que también tenían que ver con falsas enseñanzas y doctrinas. Doctrinas que están fundamentadas bajo un principio de terror y pánico. El pánico y el terror no es lo que Dios te está ordenando a ti vivir. Dios te está ordenando a vivir bajo promesas divinas. En el verso 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjate lo que dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Otra vez, verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo le está diciendo a Timoteo que vendrían tiempos donde los hombres, que entre comillas se declaraban creyentes, ahora estaban predicando piedad, pero estaban negando que la palabra era eficaz.
¿Qué estamos enseñando cuando hay miedo en nuestro corazón? Cuando la palabra de Dios y mal traducimos las escrituras. Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad de parte de Dios. Hay que entender una cosa importante. Está hablando de autoridades superiores, autoridades divinas. Ahora, la palabra de Dios contiene autoridad absoluta. Dios contiene autoridad soberana. El hombre tiene autoridad delegada. 3 principios importantes de autoridad. La obediencia, ¿ok?, no es condicional. ¿Okay? No es condicional, y la sujeción es incondicional. Por mucho tiempo se ha predicado que obediencia y sumisión son 2 cosas diferentes. Son 2 cosas iguales, perdón, cuando son 2 cosas diferentes. Y es decir, ¿pero cómo? Bueno, ahí te lo voy a explicar. El rey Nabucodonosor ordena desde el punto alto que se adore la imagen de la estatua que se había creado a la imagen suya. ¿Ok? Estos 3 jóvenes, ¿ok?, ¿te acuerdas de ellos? Abednego, Mesac, ¿ok? Ellos dijeron que no iban a adorar la imagen del rey Nabucodonosor. Cuando los mandaron traer, ellos demostraron sumisión. La sumisión va ligada a tu actitud a la autoridad, respeto, mas no es obediencia. ¿Ok? Cuando el rey Nabucodonosor les dijo, ¿por qué no que tenían que adorar a mi imagen? Entonces, estos jóvenes dijeron, oh gran rey, sumisión, respeto. No le gritaron, no le faltaron al respeto. Le dijeron, no podemos obedecer tu decreto, porque nosotros tenemos al Dios de Israel. No obedecieron su decreto. ¿Por qué no obedecieron el decreto del rey Nabucodonosor? ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que no adorarás falsos dioses. ¿Ok? Hoy en día se ordenó que el cristiano no se congregara y no adorara a Dios. Te voy a ser sincero, respetuosamente, amo mi gobierno, los bendigo y oro por ellos, mas no puedo obedecer una orden dada del gobierno porque en el libro de Hebreos dice que no debo dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre. Entonces hay una ley que nos dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Dios nos ordena que nos reunamos y nos congreguemos. Entonces significa que cuando yo no entiendo las escrituras como debe de ser, mal interpreto la palabra sumisión y obediencia. ¿Por qué? Porque son malas enseñanzas. Te voy a ser sincero. Una mala enseñanza nos conduce a cometer errores contra Dios. Y Dios es primero. ¿Por qué crees que cuando predicaron los apóstoles y los azotaron, les dijeron, no les ordenamos a hablar y predicar en el nombre del Señor Jesús? ¿Y qué le dijo el apóstol Pedro y el apóstol Juan? Juzgar entre vosotros si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque hay un mandamiento, que es la gran comisión, que Jesús ordenó que se tenía que predicar. Cualquiera que te diga que no puedes predicar, te sometes, mas no puedes obedecer un decreto humano, porque la ley de Dios dice todo lo contrario. Ya te expliqué lo que significa sumisión y obediencia. Ahora, fíjate bien lo que dice más adelante en el capítulo 3. Dice que negarían la eficacia de ella. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Bueno, estaba hablando de un espíritu de adulterio dentro de la iglesia. Y de la manera que Janes y Jabes resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Yo no quiero estar reprobado en cuanto a la fe.
Yo tengo que estar dentro de la fe cristiana. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. Esto no es una simple cita bíblica. Deja de decir que se están citando citas bíblicas para quererte de alguna manera cambiar de opinión. Es la palabra de Dios la que nos está hablando. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. 11. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. ¿Por qué tienes miedo? ¿Miedo del coronavirus? ¿Miedo del virus? ¿Encerrado en tu casita? ¿Sin quererte congregar? ¿Sin querer conocer más la palabra de Dios? ¿Sin quererte reunir y poder llegar a ser de bendición a otros? No, absolutamente no. No lo permitas. No permitas que se te robe lo más preciado que Dios te dio, tu salvación, tu fe que solicita momentos de riesgo. Pablo dice, de todas fui librado. Tenlo por seguro que si tu fe está en alto, vas a ser librado de esta pandemia y no te va a pasar nada. La otra vez una persona se atrevió a escribirme, a decirme, pastor, ¿está abriendo su iglesia? Claro que estoy abriendo mi iglesia y la voy a seguir abriendo, porque mi vida de fe debe manifestar un momento de riesgo. Y no tengo miedo porque no me va a pasar nada en el nombre de Jesús. Y voy a seguir predicando la palabra del Señor. Voy a seguir predicando el mensaje. Y lo tuve que reprender. ¿Por qué? Estamos intimidados. Una intimidación que ha venido a invadir la vida del creyente. Hoy más que nunca, creyente, debes demostrar un verdadero creyente. No nomás porque... No. Ya sal de tu casa y vete a la iglesia. Ya sal de tu casa y comienza a ir a tu congregación. Y si tú eres pastor, yo quiero animarte. Abre tu iglesia, no tengas miedo. No va a pasarte nada. Si tu palabra está fundada, si tu fe está fundada en lo que está escrito, no tengas miedo. Dios te va a cuidar, te va a proteger de una manera sobrenatural. Y lo he declarado, lo he creído. Estoy tan feliz. ¿Sabes? Te voy a ser sincero. Estoy viviendo tiempos más bendecidos. Dios mío, qué increíble. ¿Sabes? Acabo de escuchar una palabra profética que dice, todos aquellos que fueron valientes en este tiempo y no cerraron sus iglesias, el Señor dice, te voy a recompensar por tu valentía. Dios te va a recompensar por tu valentía. Dios te va a recompensar por tu valentía. Estamos en tiempos difíciles, sí, pero no nos vamos a atemorizar. No vamos a dejar de ser visionarios y de soñar con hacer cosas grandes en el Señor. No vas a estar con los brazos cruzados solamente esperando a que venga el rapto y ya te vas, ya adiós, bye, no vas a hacer nada. ¿Cómo que no vas a hacer nada? Tienes que seguir el transcurso de la vida, porque la palabra de Dios dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Y esto no significa que voy a estar con los brazos cruzados. Hay mucho que hacer todavía. Y si nos quedara un año, un mes, un día, que Dios nos encuentre trabajando, que Dios nos encuentre sirviéndolo, que Dios nos encuentre valientes y esforzados, que no nos encuentre en nuestras casas aterrorizados, que nos encuentre apasionados por el Evangelio. Así, el apóstol Pablo hablando y saludando.
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Otra vez te lo voy a volver a leer el verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así es que si tú ahorita estás viviendo tranquilo, agárrate, porque también la persecución viene sobre ti. Más vale que estés haciendo algo y que padezcas por el Evangelio haciendo algo que no haciendo nada. Más vale que estés pagando el precio que Dios te demandará y me demandará lo que yo hice con mi tiempo. Tengamos mucho cuidado lo que hablamos. Tengamos mucho cuidado de que lo que predicamos es la verdad y no es algo que está provocando un temor, un terror. Dice versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo que nos va a librar de la mano del maligno es la sabiduría en las escrituras. No es el que estés encerrado, ni un tapabocas, ni gel antibacterial. Ojo con esto. Lo que te va a hacer salvo es las sagradas escrituras. ¿Cómo las estás aplicando el día de hoy? Cuando en aquellos tiempos me iba a mis competencias, yo iba con una seguridad porque entrenaba de 6 a 8 horas diarias. Entrenaba, me acuerdo que subía un pedazo de escalones, de 15 escalones, subía y bajaba 121 veces y me entrenaba para ir a los torneos y competencias. Y aún si no ganaba el premio mayor, sabía que iba a desempeñar el mejor papel. Porque cuando uno se prepara con las sanas escrituras, cuando vienen los tiempos de riesgo, ¿sabes qué? No tienes miedo. No tienes miedo porque estás preparado. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y la palabra nos está diciendo que Pablo le está diciendo a Timoteo, un jovencito aproximadamente de 21, 22 años, que le tocó ser pastor, un deportista. Porque este Timoteo era un atleta, corría como los caballos de Ben-Hur, como la película de Ben-Hur. Por eso Pablo le decía, ejercítate en la piedad antes que en el ejercicio corporal. Porque Pablo le decía esto, porque la palabra le daba a él la protección. No solo leerla como una cita bíblica o como un periódico. Yo no leo la Biblia como una cita bíblica, la leo con convicción. La leo con fe, la predico con fe hasta el día de hoy. Al grado que cuando me convertí al Señor, al poco tiempo me enlisté en las líneas de batalla para ser misionero. Me fui a 20 kilómetros, a 1690 kilómetros de Juárez, aquí al sur de México, a San Luis Potosí, luego a Aguascalientes, sin tener ni un solo familiar, en valentía total. ¿Y sabes qué? Siempre confié en el Señor, confié de que Dios me iba a cuidar, me iba a suplir todo lo que me faltara. Me acuerdo que una ocasión, cuando íbamos de Jiménez, se nos había desvelado un auto y un trailero nos dio un ride desde Jiménez hasta San Luis Potosí. No llevábamos ni un 5 en la bolsa. Y nos dio sandías todo el camino, fuimos comiendo sandías. Llegamos a la entrada de San Luis Potosí. Y el pastor donde yo iba a servir como líder de jóvenes en aquel año, en el 2002, recuerdo que me dijo, yo no tengo para pagarte un salario, somos una iglesia pequeña. Y le dije, yo no vengo a cobrarte, vengo a vivir por fe porque yo creo todo lo que está en la Biblia. Y hasta la fecha, hasta hoy, 2020, yo me puedo dar cuenta cómo Dios me ha guardado, me ha suplido, me ha protegido y nos ha guardado hasta este momento y no nos ha faltado nada. Ni un solo día nos hemos quedado sin comer. Estamos bendecidos. Yo le he enseñado a la gente, cuando usted siembra en este ministerio, usted siembra en buena tierra, no lo haga porque cree que me está haciendo un favor. Y les digo yo, cuando ustedes siembran en este ministerio,
La bendición es para ti, porque la bendición que está sobre mi manto pastoral, evangelístico y profético se devuelve sobre la persona que está sembrando sobre este ministerio. Y así ha sido. Hemos tenido infinidad de milagros financieros, personas que han recibido milagros financieros y por ello dejan de sembrar. Claro que no, siguen sembrando, siguen dando al ministerio y estando en México, estando en México. Porque cuando nosotros le creemos a Dios, no nos va a faltar nada aún estando en medio del desierto. Dios bendijo al patriarca Abraham en el desierto. Y Dios te puede bendecir en cualquier lugar donde estés. En cualquier lugar que se puedan decir malas cosas, que no hay bendición, en ese lugar, si tú le sabes creer a Dios mediante su palabra, la palabra que es espiritual se manifiesta a tu vida. Así de sencillo. No hay miedo, no hay temor. Y en el verso siguiente nos dice así: y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate bien lo que escribí aquí, un artículo. Escucharemos del mal que vendrá y nos llegará a los oídos, pero nos mantendremos firmes. Vas a escuchar cosas peores, de veras. Vas a escuchar cosas peores. Sí, claro, han pasado rumores de que el mundo se va a poner de cabeza, pero yo estoy firme en mi fe, no sé tú. Yo le estoy creyendo al Señor, no sé tú. Yo le estoy creyendo a Dios, no sé tú. Yo le tengo fe a la palabra, no sé tú. ¿A qué le tienes fe? ¿A tu doctor? ¿A tu psicólogo? ¿A las medicinas? ¿A qué le tienes fe? ¿A tu trabajo? ¿A tu casa? ¿A tus hijos? ¿A la esposa? ¿Al esposo? ¿A tu carro? ¿A qué le tienes fe? Yo te animo a que le tengas fe a la palabra. Tenle fe a Jesús. Y si tú lees la palabra de Dios, debes de comprender que la palabra se lee de manera espiritual, no como un periódico. Capítulo 4 dice: te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué estás esperando? Yo no sé qué te está pasando por la mente el día de hoy, pero quiero decirte una cosa. El día de hoy yo me senté aquí y formé esta predicación porque desde hace días estaba yo inquieto de que quería subir este mensaje y me volví atrevido a hacerlo, ¿verdad? Porque no es simplemente una enseñanza, es una exhortación al pueblo cristiano, es una exhortación a la iglesia, a que vivan en valentía, que vivan en riesgos. Toda la vida estarás en riesgos. Recuerdo cuando abrimos la iglesia aquí en Aguascalientes y me tocó abrir el primer salón. Yo me puse a dar clases en un gimnasio y junté para pagar la renta del primer mes. Abrí la iglesia con mucho ánimo en un local arriba de un taller de torno y yo me agarraba predicándole a las bancas porque no tenía ni un solo congregante, pero Dios me había dicho que Él quería que yo predicara en ese lugar.
En ese tiempo yo tenía una troca Ford F250 de 6 cilindros. Y me hace creer que mi fe estaba creciendo porque no tenía no tenía ni dinero para la gasolina. Esa troca era una trocota muy grandota. Pero siempre me gustaron las trocas grandes porque eran, como era misionero al inicio, entonces yo sabía que tener una troca me podía facilitar para poder llevar despensas a comunidades, a la sierra. Y esa troca me la gasté llevando comida a los lugares más pobres, a la sierra indígena. Me quedé sin carro. Después de que esa troca se me acabó, pues la tuve que vender así como estaba. Pero aún así Dios nunca me falló. Dios siempre me guardó, me protegió y me proveyó. Y recuerdo que a los pocos días después de haber rentado ese local empezó a llegar gente de enfrente de la avenida del Tercer Anillo. A los 2 años, recuerdo de haber estado ahí, nos cambiamos a un local que casi abarcaba media cuadra. Eran 2 salones, tenía una casa adentro, tenía baños, estaba muy tremendo el local. Yo pagaba 3,300 al mes, pero me hace creer que no teníamos ni un solo 5 para rentar esa iglesia. Yo traía 1,500 pesos y me estaban pidiendo la renta y el depósito. Y fui y dejé los 1,500 como enganche y me dio para el domingo para poder liquidar el resto del dinero. Y yo con mi fe en alto dije, Señor, estoy en un riesgo. Yo no sé por qué me aventé a hacer esta locura si no tengo el dinero o el recurso económico para rentar un local de este precio. No estoy trabajando, vivo por fe. Y me acuerdo que llegó el domingo y cuando revisé el alfolí habían diezmado 20 pesos porque la iglesia pues todavía no sabían dar, no sabían sembrar en la congregación. Entonces básicamente los primeros años los sembré de mi bolsa, las rentas las sembré de mi bolsa. Básicamente a veces me las veía muy complicadas y no era de que me faltara fe. Pero ese día cuando yo renté el local y di los 1,500 de enganche, el domingo que vi el alfolí con 20 pesos, dije, ay Señor, solamente tú puedes hacerme el milagro. En ese momento entró una señora con su bebé y dijo que había escuchado la voz de Dios mientras iba en el camión que le daba la vuelta al Tercer Anillo, y que le dijo Dios, baja en esta esquina y camina 2 cuadras y ahí vas a ver un letrero y ahí deja tu siembra. Era la cantidad exacta para pagar la renta total y el depósito de ese local. Claro que estuve en riesgos, pero mi fe solicita tiempos de riesgos. Claro que estuve en riesgos. Y sabes que siempre le he creído al Señor. Y yo te quiero animar a ti a que le creas a Dios. Cualquiera que sea tu situación, Dios te va a sacar adelante. Tal vez estás viviendo algún asunto de tu salud o algún negocio. Y yo te voy a ser sincero, Dios tiene el poder y el potencial, está escrito en la palabra de Dios. Solamente tienes que saber creer. Porque todos pueden decir yo creo, pero a lo mejor no sabes creer, porque no has cambiado tu manera de hablar. Cualquier cosita te derrumba. Por cualquier cosita dejas de ir a la iglesia. Yo he escuchado personas que dejan de ir a la iglesia porque se deprimen. He escuchado a personas que dejan de ir a la iglesia porque tienen miedo. He escuchado que personas dejan de ir a la iglesia porque se pelearon con el esposo o la esposa. He escuchado que personas dejan de ir a la iglesia porque no tienen para el camión. Y déjame decirte que todas esas cosas tan sencillas, Dios las está mirando. Me acuerdo cuando estábamos en San Luis Potosí y vivíamos a las afueras de San Luis, a un lado del seminario católico, y nosotros servíamos en la congregación como líderes de jóvenes. No estábamos trabajando en trabajo secular, viviendo por fe totalmente. Mi esposa estaba embarazada, estaba esperando a nuestra hija Stephanie. No teníamos para el camión. Mi esposa, con una fe en alto, dijo, yo quiero ir a la iglesia ahorita voy a vámonos a la congregación. Y extendimos el dedo gordo y agarramos un rayo en una troca y nos llevó ahí cerca a 2 cuadras de la congregación. Y llegamos 30 minutos antes que la gente que vivía cerca de la iglesia. Increíble. Hoy en día la gente quiere las cosas
fáciles. La gente quiere no batallar, quiere, ay, si no tengo carro, si no tengo para el camión, no voy a la iglesia. Híjole, de veras, todas esas cosas Dios las está viendo. Todas esas cosas en cómo pones a Dios primero, Dios lo está mirando. Y tal vez estás batallando económicamente, pero déjame decirte que si en medio de esas situaciones que estás viviendo, pones a Dios en primer lugar y comienzas a demostrárselo yendo a la iglesia. Tal vez has dejado de diezmar, has dejado de ofrendar. Mira, a mí no me importa lo que la gente diga. El diezmo y la ofrenda es una base que existe en las Escrituras y tú y yo lo hacemos. A mí me encanta diezmar, me encanta. Y yo no lo hago nomás como cuando se me antoja, lo hago porque detrás del principio del diezmo hay un poder sobrenatural. Y quien no lo hace con constancia se pierde la bendición económica, se pierde la bendición sobrenatural. Y yo quiero que descubras esa bendición. Descubre esa bendición. Sabes, por muchos años yo llegué a conocer personas que prometían promesas a este ministerio y después pasaban los años y nunca lo cumplían. Pero déjame decirte una cosa, yo no vivo de lo que la gente da, pero sí te digo una cosa, cuando tú le prometas algo al Señor, cúmpleselo. No estoy esperando algo a cambio. Si tú das algo esperando algo a cambio, el diezmo no tiene el poder para darte, ¿sí? Porque cuando tú das sin medida, con amor, con pasión, cuando tú das y siembras sin medida y con pasión, perdón, te voy a ser sincero, ¿ok? La bendición va a llegar de donde menos lo piensas. La bendición va a llegar de donde menos lo piensas. Soy el pastor evangelista Alfredo Madera Mejía, ¿ok? Radico aquí en la ciudad de Aguascalientes, México, ¿ok? Tengo un ministerio evangelístico también. Sabes, todos mis viajes evangelísticos los he hecho en fe. Yo los hago en fe. Y doy gracias a Dios por las personas que han creído en este ministerio y aún han sembrado en este ministerio. Y estoy 100% seguro que lo que han sembrado, Dios ha manifestado su mano de poder en su economía de una manera sobrenatural. Y doy gracias a Dios por ello. Sabes, cuando una persona me ha pedido, hermano, quiero sembrar, yo los dejo. ¿Sabes por qué los dejo sembrar? Porque sé que la bendición que está sobre este ministerio va a recaer sobre sus vidas. Así es que si tú eres pastor, si eres evangelista, si eres de un ministerio, enseña al pueblo de Dios a dar. Porque cuando no lo hacen, pierden la bendición. Cuando yo abrí la iglesia por primera vez en aquellos años, yo estaba de alguna manera atemorizado, ¿verdad? O de alguna manera así como que con pena de hablar de los diezmos, de las ofrendas. Mi pastor, el hermano Víctor, de Vino Nuevo, Ciudad Juárez, Chihuahua, me habló por teléfono ese mismo día y me dijo en ese momento, Alfredo, ¿ya abriste tu congregación? Le dije, sí. Dice, ¿cuántos miembros están yendo? Le dije, bueno, pues alrededor de 20, a veces 30. Reaccioné, entendí que era un principio que Dios había establecido, no el hombre. Donde está tu tesoro está tu corazón. Entonces, cuando nosotros damos sin medida a algo que Dios estableció, la bendición se va a devolver como un boomerang a nuestras vidas. Lo avientas y se regresa. Lo vuelves a aventar y se regresa. Y con la misma medida que das, serás bendecido. Amén. Y bueno, quiero mandar un fuerte saludo a cada uno de los que me están viendo en este momento y que se conectaron, a la hermana Lisbeth de Albuquerque, un saludo a Tamara, al hermano Rafael Ziegler, a Adriana, a Philip Sida, a Yuman Guyan, blessings my brother, a Terry Ortiz, al pastor Abel Ibed de allá de Santa Fe, a Karina Ortiz, saludos hermana,
A Leticia Cervera de allá, no sé si se encuentra ahorita en El Paso, allá en Dallas, un saludo. A Gloria López, un saludo a Sonia Rodríguez, mi hermana, bendiciones, qué bueno que está aquí. A la hermana Paola Jaque, saludos, bendiciones, mi hermana. Espero que se encuentre bien, no sé si se encuentra ahorita allá en Argentina, pues un saludo y que Dios la use poderosamente, porque usted es una evangelista y que Dios la use con poder. Hermana Gloria López, un saludo. A mi hermosa esposa Mónica, un saludo, amor, que me estás viendo y que aquí mismo también me estás escuchando, un saludo. Y un saludo a la hermana Silvia Aguilar Escalera, saludo. Pues un saludo, mis hermanos, fue una bendición volverme a conectar y poder ser de bendición a tu vida y que puedas aplicar estos principios a tu vida. El deseo de mi corazón es que vivas en lo sobrenatural. Y como dije al inicio, viviendo en las promesas divinas. Las promesas divinas no son las promesas que te da la comisión de luz o el agua, porque pagas tu recibo a tiempo, o el internet, o el cable, ¿ok? O que pagas tus deudas a tiempo, ¿ok? Que recibes un descuento. Las promesas divinas te llaman a que creas, para que toda promesa divina se manifieste en su momento y a tiempo. Yo quiero que cada promesa se manifieste a mi vida y a mi familia, a mis hijos, puedan vivir y puedan experimentar lo que yo he experimentado hasta este día, hasta la fecha. Que Dios me los bendiga, les amo en el amor de Cristo y me da gusto poderles ver por medio de este medio de Facebook. Y bueno, estaremos ahí al pendiente por si hay una palabra que Dios pone en mi corazón, poderla compartir y yo pueda darte esa palabra para que tú puedas levantar en alto el nombre del Señor Jesús y que tu vida cristiana no sea solamente un título, sino sea una vivencia total. Y no olvides, vive en las promesas divinas. Que Dios te bendiga y déjame hacer una oración por ti. Te bendigo en este momento, en el nombre de Jesús, y declaro que todas las bendiciones que están en el Deuteronomio 28 te alcanzarán. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrada y tu salir. Declaro que las bendiciones de Dios te alcanzan en cada momento por la obediencia que tú estás aplicando al creer y ser valiente. Te bendigo, en el nombre de Jesús. Amén.